Esta es la predicación del domingo 7 de abril de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el pasaje de referencia está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 14. El domingo pasado comenzamos el tiempo de Pascua y terminamos la narración del Evangelio de Marcos. En este tiempo no nos hemos cansado de hablar sobre el reinado de Dios y su nueva creación. Pero alguien podría pensar que todo esto está muy bien, que es muy bonito, pero que no ve que el mundo haya empezado a cambiar. Todo sigue como siempre. El mundo es el mismo desastre de siempre. Quizás alguien también puede decir que los primeros seguidores de Jesús pues eran unos ingenuos, eran unos crédulos, porque vivían en el mundo antiguo, que la gente en aquel mundo pues estaba dispuesta a creer en cualquier cosa, porque no tenía un conocimiento científico del mundo. Estos son prejuicios por parte del mundo moderno, cuando ve y mira retrospectivamente al mundo antiguo. Pero en el mundo antiguo, la persona corriente, incluso la persona corriente, era todo menos ingenua. Sabía perfectamente que el mundo no andaba bien. Nadie se lo tenía que explicar porque lo sufría en sus carnes todos los días. Había hambres y epidemias cíclicas. Había un alto grado de mortalidad infantil. Así que era muy frecuente que tú como padre o madre en aquel mundo pudieras perder varios hijos o incluso bastantes hijos. O que tu esposa pudiera morir en alguno de los muchos partos que pudiera tener. La enfermedad era grave, mucho más grave y penosa de lo que es hoy, por lo menos en el mundo desarrollado. Y había una esperanza de vida mucho más corta que la nuestra. Una persona de 30 años ya era una persona entrada en edad y lo normal era una muerte antes de los 50. La mayor parte de la gente tenía que pagar unos impuestos abusivos que, unidos a una mala cosecha, podía llevarlos a la esclavitud. Había un imperio, en ese momento el imperio romano, pero había habido otros imperios en el mundo antiguo, que había cambiado la forma de vida y la identidad social y cultural de millones de personas. En el mundo antiguo también había una explicación científica del mundo. Era la visión que provenía de la filosofía, que había cuestionado muchas de las ideas que la gente corriente tenía. Así que, si los primeros seguidores de Jesús creyeron que el mundo había comenzado a cambiar, lo creyeron no porque fueran ingenuos o porque fueran crédulos, todo lo contrario. Eran perfectamente conscientes de que el mundo no andaba bien y que había muchas otras explicaciones a su disposición. No le faltaban explicaciones, ya fuera del mundo de la filosofía o que normalmente llegaba más a las personas más educadas, a las élites educadas, pero para la gente corriente había muchas otras explicaciones que llamaríamos de tipo religioso, pero que eran las explicaciones corrientes acerca de por qué el mundo no iba bien. Sin embargo, si creyeron y siguieron a Jesús es porque experimentaron una serie de hechos que los llevó a poner su confianza, su fe que confía a Jesús como Mesías y Señor. Pero entonces, ¿qué pasa con el reino? ¿Dónde está? ¿Cuándo lo esperamos? Estas preguntas no solo nos las hacemos nosotros, también se las hicieron ellos. Y responderlas es el propósito de Lucas al escribir este texto que conocemos como el libro de los Hechos. Aquí tenemos a un grupo de seguidores de Jesús que experimentan nuevamente a Jesús resucitado y al que le hacen una pregunta que nos deja ver sus inquietudes. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 6. Por un lado, restaurar el reino de Israel suponía que Dios diese una posición de preeminencia a Israel sobre el resto de las naciones para que el mundo cambiase. Por otro lado, solemos pensar
que los evangelios hablan del reino de Dios y que Hechos, el libro de los Hechos, habla del inicio de la iglesia, como si fuera algo completamente distinto. Y es cierto que reino e iglesia no son lo mismo, no deben identificarse, porque la iglesia, en cierto modo, encarna el reino, pero el reino mucho más que a la iglesia. Así que iglesia y reino no son lo mismo, pero tampoco son cosas completamente diferentes. No hay que separarlos radicalmente. Como nos dice el versículo 3 de ese capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesús durante 40 días se mostró vivo a los discípulos y les hablaba del reino. No les hablaba de otra cosa. Jesús le siguió explicando lo mismo que le había explicado antes de la muerte en la cruz y la resurrección. Por tanto, entre el Evangelio y los libros de los Hechos hay continuidad, no discontinuidad. Igual que entre los Evangelios y el resto del Nuevo Testamento hay continuidad, no discontinuidad. Tras su resurrección, la enseñanza de Jesús siguió siendo la misma acerca del reinado de Dios. Por eso, ante la pregunta de si Jesús iba a restaurar el reino, no debemos presuponer que la respuesta que viene a continuación de Jesús es que no, y que ahora iba a empezar una cosa distinta, que era la iglesia. Tampoco que Israel fuera a tener o vaya a tener en el futuro una posición de preeminencia política sobre el resto del mundo. Tampoco. Debemos entender la respuesta de Jesús en ese sentido. La respuesta de Jesús fue, versículos 7 y 8. No os toca saber a vosotros los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con ese no os toca, nosotros solemos interpretar que no, que el reino no viene ahora y lo que viene ahora es la iglesia. Sin embargo, esto no es lo que nos cuenta el libro de los Hechos. Tras ese no os toca del versículo 7, tenemos el pero del versículo 8. Lo que Jesús le está negando, no os toca, es conocer el tiempo, no la llegada del reino en sí. Lo que se le está negando a conocer son los tiempos y las ocasiones en el que el reino va a llegar, no que el reino no vaya a llegar. Referentes al tiempo tenemos aquí dos palabras griegas muy significativas. Por un lado tenemos la palabra cronos, que hace referencia al tiempo lineal, al tiempo que ocurre de principio a fin. Y también tenemos la palabra kairos o kairos, que hace referencia al tiempo oportuno. Ni antes ni después, en el que algo ocurre, ese es el kairos, el tiempo oportuno. Ellos, los discípulos, habían preguntado por el cronos del reino, por la llegada en tiempo lineal de ese reino. Y Jesús les dice que no les ha dado a conocer ni el cronos, tiempo lineal, ni el kairos, el momento exacto, ni el momento oportuno, ni el transcurso del tiempo, ni el momento oportuno de la llegada del reino. Les es dado a conocer porque eso pertenece en exclusividad a Dios. Lo importante no es el tiempo. Lo importante no es saber cuándo, sino qué hacer en el reino de Dios. Por lo tanto, eso es muy importante. Y es una enseñanza ya muy significativa que tenemos aquí al comienzo del libro de los Hechos. Lo importante no es la especulación de cuándo llega el reino, de cuándo llega la nueva creación, en cuándo llega el fin del mundo, entre comillas, ¿no? Como ya hemos dicho tantas veces. Lo importante no es cuándo, no es el tiempo, no es el momento, sea el cronos o el kairos, sino
qué debemos hacer en el reino de Dios. Por eso Jesús les dice que cuando reciban la capacitación del Espíritu Santo, estarán en condiciones de ser testigos de la resurrección y de la llegada del reino a todas las naciones. No solamente para Israel, sino a todas las naciones. Es un movimiento concéntrico, como si de una onda expansiva se tratara, hasta llegar a todo el mundo, tal cual había sido la promesa de Dios a Abraham. La redención de Israel no es una cosa distinta que la muerte o de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección, como la victoria sobre los enemigos de Israel, el pecado, el mal y la muerte, y del mundo entero. Igualmente, la restauración del reino a Israel no es que Israel ocupase un lugar de predominio o que lo vaya a ocupar en el futuro sobre todas las naciones, sino que el reinado de Dios llegaría a todas las naciones, que el reinado de Dios va a llegar a todas las naciones. Y eso es de lo que va el libro de los Hechos. De eso es lo que va la narrativa del libro de los Hechos. El reino llega, pero lo más importante es lo que como seguidores de Jesús debemos hacer. Una vez que recibamos poder cuando venga sobre nosotros, sobre ellos, el Espíritu Santo. Convertirse en testigos de la resurrección y del reino hasta lo último de la tierra. Esto es lo importante. Ser testigos de la resurrección es encarnar el testimonio de su victoria sobre el pecado y la muerte, pero también es ser testigos de que un mundo nuevo está comenzando bajo el reinado de Dios y hay que darlo a conocer. El mundo viejo está caduco, como ya dijimos la semana pasada, allí con el rasgado del velo del templo, y un nuevo mundo está comenzando a nacer, como ya también nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, cuando ese velo del templo ha sido descorrido por la muerte de Jesús en la cruz. Ser testigos de la resurrección es encarnar, por tanto, ese testimonio. ¿Qué debemos dar a conocer? Por eso, en el libro de los Hechos se traza aquí en el comienzo el nuevo camino que la expansión del reinado de Dios va a recorrer. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, no solamente para Israel, para todo el mundo. Ese es el itinerario narrativo del libro de los Hechos. Los discípulos de Jesús tendrán que continuar la enseñanza de Jesús sobre el reino que les ha transmitido incluso después de la resurrección. Los discípulos de Jesús, con su enseñanza y con su testimonio, estamos encarnando la realidad del reinado de Dios para que llegue a todos los rincones del mundo conocido. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así termina el libro, con Pablo predicando casi en lo último de la tierra, en Roma. Es el versículo 31 del capítulo 28. También en el centro de poder político, que es el del Imperio Romano, que es Roma. Allí donde el emperador es entronizado y es declarado Señor y Salvador. Allí donde el emperador, a su muerte, se proclama que es ascendido a los cielos. ¿Y sobre qué predica Pablo? En ese versículo 31 del capítulo 28 se nos dice, predica sobre el reino de Dios y de cómo ese reinado de Dios se está ejerciendo a través de Jesús, el Rey, el Mesías. ¿Para qué? Pero para que un reino reine, para que un rey reine, es necesario que ascienda primero a su trono.
Y por eso lo siguiente en la narración de Lucas es la ascensión de Jesús al cielo. Ya lo hemos dicho, eh, cuando un emperador, eh, para que un emperador reinara, tenía que ascender al trono. Y para que, una vez a su muerte, ascendía a los cielos y se convertía en divino. Así que no es extraño que lo que siga a continuación en la narrativa del libro de los Hechos sea precisamente la ascensión de Jesús al cielo. Porque lo que esto significa es que Jesús está ejerciendo su condición de rey sobre todo el universo. Al igual que en el libro de Daniel, capítulo 7, el Hijo del Hombre asciende a los cielos para recibir el reino. Aquí Jesús resucitado como el Hijo del Hombre asciende a los cielos para ejercer el reinado de Dios. Y esto es lo que el significado de lo que los textos nos están transmitiendo. Al igual que en el mundo antiguo, cuando un rey ascendía al trono, se enviaban emisarios por todo el mundo anunciando que había un nuevo rey, se hacía con cada emperador, y cualquier rey importante de cualquier imperio también lo hacía. Ahora que Jesús ha ocupado su trono en los cielos, se necesitan emisarios o embajadores que anuncien que un nuevo rey está gobernando. Y esa es nuestra función como seguidores de Jesús, convertirnos en testigos y embajadores del reinado de Dios. Por medio de la acción del Espíritu Santo, se hace posible la reunión de judíos y gentiles en un único pueblo. De eso también nos habla el libro de los Hechos. Al confesar juntos a Jesús como Rey y Señor. ¿Para qué? Para arrepentimiento y perdón de pecados, no solo de Israel, sino de todas las naciones. Y de eso también nos habla el libro de los Hechos. El arrepentimiento y el perdón de los pecados no es un evangelio diferente al evangelio del reino de Dios. A veces pensamos así en el mundo moderno. Una cosa es el reino de Dios, otra cosa son el evangelio del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pero no es así. No es que Jesús haya predicado una cosa y los apóstoles otra. No es que los evangelios sean solo una información de la vida de Jesús, pero el libro de los Hechos y el resto del Nuevo Testamento nos den su interpretación. Ni que el evangelio sea solo Romanos o Romanos 1, capítulo 1, versículo 17. Nada de eso. Es todo conforma la misma narrativa. Es el mismo evangelio, que Dios se ha convertido en rey por medio de su Hijo Jesús el Mesías, para gobernar el mundo y hacer justicia, es decir, para ponerlo en orden y transformarlo en una nueva creación, para que su presencia habite la presencia de Dios habite en plenitud. Y porque como gentiles hemos cambiado nuestra fe, que es lealtad de los ídolos, al Dios verdadero. Y como judíos hemos descubierto que nuestra fe, que es fidelidad al pacto, ahora pasa por Jesús, el Mesías. Unos y otros nos hemos arrepentido, nos hemos vuelto a Dios y nuestros pecados han sido perdonados. Y de eso habla el libro de los Hechos, de la fidelidad a Jesús como Mesías, como Rey, como Señor, y por tanto nuestros pecados son perdonados. Por la obra del Espíritu Santo, entonces, nos convertimos en testigos de que el reinado de Dios es algo que efectivamente está ocurriendo. Cuando nuestros pecados son perdonados, el reinado de Dios está llegando a nuestras vidas. Y todo eso está ocurriendo gracias a la soberanía de Jesús, a que Jesús es Rey, resucitado y ascendido a los cielos. Y esto supone que nos convertimos en participantes de una nueva realidad. La realidad de que algo en el mundo ha cambiado. La constatación real y efectiva de que el mundo es otro tras la mañana de la resurrección. La Iglesia, como el pueblo unido de Dios,
por obra del Espíritu Santo, se lanza a recorrer el mundo para anunciar esta nueva realidad. La resurrección es un acontecimiento, algo que ocurre, que afecta al mundo, que ocurre en el mundo, que afecta al mundo. Porque como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 14 y 15, si el Mesías no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Y somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó al Mesías. La verdad de la resurrección nos habilita como testigos verdaderos de Dios, porque de lo contrario seríamos testigos falsos. En ausencia de la resurrección, nos quedamos sin confianza para la fe. Y además, Pablo sentencia, aún estáis en vuestros pecados. 1 Corintios 15, 17. Sin resurrección, el mundo sigue discurriendo como siempre. La muerte y el mal seguirán reinando para siempre. En cambio, si el Mesías ha resucitado, la muerte y el mal han sido derrotados y tienen fecha de caducidad. Y el reinado de Dios traerá definitivamente nuevos cielos y nueva tierra. Las preguntas para terminar esta mañana son: ¿en qué tipo de testigos nos vamos a convertir? ¿Seremos hallados verdaderos testigos? ¿Seremos hallados verdaderos embajadores de Jesús el Rey que trae el reinado de Dios? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a encarnar esas buenas noticias? ¿Hasta lo último de la tierra? Quizás al escuchar estas preguntas que pretenden retarnos, desafiarnos, alguien pueda sentirse inseguro, preocupado, angustiado. Yo voy a ser capaz. Yo no tengo palabra. Yo no sé. Yo tengo miedo. Yo estoy limitado. Tengo una circunstancia que no me lo permite. Yo no soy capaz. No voy a ser capaz de encarnar y transmitir este evangelio, estas buenas noticias. No nos preocupemos. Si hemos estado atentos a toda esta predicación, constantemente hemos estado hablando de que el Espíritu Santo es el que nos da el poder para hacerlo. Jesús le dice a sus discípulos: esperad, no os pongáis en marcha hasta recibir el Espíritu Santo. Si hemos creído en Jesús como Mesías, como Señor y Salvador, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos capacita, es el que nos da el poder, la dinamis, la dinámica necesaria para encarnar este testimonio, esta condición de embajadores, para llevar a cabo esa embajada acerca de Jesús, el Rey del reinado de Dios. El Espíritu Santo nos hace de nosotros unos testigos, hace de nosotros testigos el Espíritu Santo. Y la verdad de la resurrección nos hace testigos verdaderos, porque tenemos el Espíritu Santo y porque la resurrección es verdad. Nos podemos convertir en testigos verdaderos. Así que vamos, el mundo espera. Amén.